Comencemos con nuestro primer problema, el cual dice de la siguiente forma. Antonio tiene cubos azules de 55 milímetros de arista y cubos rojos de 45 milímetros de arista. Dice que él quiere apilar estos cubitos en dos columnas, una con cubitos azules y la otra con cubitos rojos. Él quiere conseguir que en algún momento tengan la misma altura ambas columnas. Entonces la pregunta es ¿cuántos cubos de cada color se necesita para que tengan la misma altura? Los datos de entrada son 45 milímetros y 55 milímetros. Para poder entender un poco mejor y poder darnos cuenta que este es un ejercicio de mínimo común múltiplo o de máximo común divisor, lo que vamos a tener que realizar es la siguiente representación. Veamos. Veamos el análisis. El análisis consiste en lo siguiente. Acá voy a formar dos columnas. Por este lado voy a colocar los cubos rojos y a este otro lado los cubos azules. ¿Qué sucede si agrego un cubo rojo y luego un cubo azul? Suponga que el cubo rojo que está a este lado tiene una altura de 2 metros. El cubo azul tiene una altura de 3 metros. Todavía la altura no es igual. Si agrego otro cubo rojo que mide 2 metros, serían 4 metros. Si agrego otro acá que mide 3 metros, serían 6 metros. Obviamente se está disparando la columna de color azul. Pero si yo logro agregar un tercer cubo de color rojo, también formaría los 6 metros y las columnas serían exactamente iguales. Por lo tanto, ahora podría decir que existe una igualdad en la altura. Es decir, existen dos alturas iguales de 6 metros. Como se puede apreciar acá, el 2, el 4 y el 6 son múltiplos de 2. Y el 3 y el 6 son múltiplos de 3. Es decir, están en la tabla del 2, están en la tabla del 3. Pero el 6 es un múltiplo común. Y de hecho es el mínimo múltiplo común. Por lo tanto, en este problema podemos concluir que debemos trabajar con el mínimo múltiplo común. O mínimo común múltiplo. Este sería el de color rojo y este sería el de color azul. Dice que los azules miden 55 milímetros y los rojos 45 milímetros de alto. Esto quiere decir que esta altura la vamos a ir sumando hacia la parte superior, lo mismo con esta altura. Va a existir un momento en que ambos tengan la misma altura. En ese momento estaríamos calculando lo que es el mínimo común múltiplo. Entonces necesitamos calcular el mínimo común múltiplo entre 45 y 55. Para calcular el mínimo común múltiplo, cada uno de estos números debe ser dividido por el menor de los primos, que como se muestra en este sector de acá, el menor de los primos es el número 2. Resulta que ninguno es divisible en 2, entonces saltamos al siguiente, que sería el número 3, como se observa. El 45 es divisible en 3. Entonces, si 45 lo divido en 3, obtengo 15. Mientras que el 55 no es divisible en 3, por lo tanto, lo que se realiza acá es bajarlo. Es decir, es copiar el mismo número acá abajito. Si todavía uno de los dos es divisible en 3, continuamos. El 15 al ser dividido en 3, eso daría 5. Mientras que el 55, como vimos, no es divisible en 3, por lo tanto lo que se realiza es bajarlo. Y se copia aquí exactamente igual. Ahora, ¿el 5 y el 55 son divisibles en 3? No, ninguno. Entonces saltamos al siguiente primo, que sería el número 5. 5 en 5, eso es 1. Y el 55 lo divido en 5, eso daría 11. Ahora, este ya hizo su trabajo. Es decir, en esta columna ya terminé. Falta terminar en esta otra columna. El 11 no puede ser dividido en 5. Saltamos al siguiente, que es el 7. Tampoco. Entonces debemos saltar al siguiente, que sería el número 11. Entonces, el 11 en el 11, una vez. Y de esta forma acá terminamos. De esta forma podemos establecer lo siguiente, que el mínimo común múltiplo entre los siguientes números 45,55 va a ser 3 por 3, que es 3 al cuadrado, por 5 por 11. Entonces va a ser 3 al cuadrado por 5 por 11, que son 490.
95 y en este caso serían milímetros. Por lo tanto, se generan dos columnas de 495 milímetros de altura. Ahora, si quisiéramos saber cuántos cubos hay, por ejemplo, el cubo rojo, si yo veo el rojo, ahí dicen que el rojo mide 45. Yo tengo la altura total, que serían los 495 dividido en los 45. Y eso nos daría el siguiente resultado. Nos daría un resultado de rojos de exactamente 11. Ahora, ¿cuántos azules hay? Estos serían los rojos, ¿no es cierto? Los vamos a remarcar acá. Estos son los rojos. Los azules sería lo mismo. Azules. Altura total y altura de un azul. Entonces, los azules, si dividimos estos dos números, llegamos a la conclusión que hay 9 cubos azules. Entonces acá tendríamos la otra respuesta, que son 9 cubitos de color azul. Y de esta forma hemos terminado con las dos respuestas ya encontradas. Pasemos al siguiente problema. Este problema dice de la siguiente forma: un campo rectangular de 360 metros de largo y 150 metros de ancho. Dice que está dividido en parcelas cuadradas iguales. Importante, son cuadradas. Dice que el área de cada parcela es la mayor posible y se venden a 30.000 pesos el metro cuadrado. Se pide calcular el precio de venta de cada parcela. Veamos, la temática es la siguiente. Por ejemplo, acá tenemos nuestro rectángulo, el cual por este lado mide 150 y por este lado mide 360. Resulta que para simplificar un poco esto, vamos a cambiar las dimensiones, ¿ya? Teniendo presente que 150 y 360 son los datos entregados en el problema y con los cuales debemos trabajar. Vamos a suponer que este rectángulo tiene las siguientes dimensiones, es de 4 por 6. Entonces, para que sea de mayor área posible cada una de las parcelas que están acá en este rectángulo, voy a suponer lo siguiente. Voy a suponer que por este lado tengo un cuadrado de 4 por 4. Entonces, al dividir esto, se puede observar claramente que se forma un cuadrado y un rectángulo, lo cual no corresponde al enunciado. Ahora, si yo este cuadrado acá lo divido en 2 por este lado, quedarían por este lado dos cuadrados de 2 por 2. De la siguiente forma, y al dividir por 2, acá se ven claramente que están quedando dos cuadrados. Entonces, si este rectángulo lo dividimos en 2 acá, podemos observar que tenemos 1, 2, 3. 3 cuadrados. 3 cuadrados, que en esta oportunidad serían de 2 por 2. Eso es lo que se ve en la parte superior. Y acá se ven dos cuadrados también de 2 por 2. Si contamos todos los cuadrados, podemos observar que tendríamos 6 cuadrados de 2 por 2. Entonces, como observaron, lo que hemos hecho es dividir nuestra medida original. Y de hecho, estamos dividiendo por la dimensión de cada uno de los cuadrados, que en este caso serían de 2 por 2. Estamos dividiendo por 2. De esta forma podemos entender que estamos trabajando con el máximo común divisor, que es 2. Si observamos, los divisores de 4 es 1, 2 y 4, y los de 6, 1, 2, 3 y 6. Ahora, ¿cuál es el más grande de los divisores? El 2, que es la respuesta que habíamos visto anteriormente. Y esto corresponde a lo que es el máximo común divisor. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de máximo común divisor, porque en sí las cantidades iniciales realmente estamos encontrando el máximo número que divide a ambas a la vez. Como se muestra en este sector, tenemos la siguiente representación. Y acá debemos encontrar una medida K, y esta medida K va a ser el valor más grande posible que pueda dividir a este número y a este otro número de acá. Entonces los números serían 360 y 150. Entonces, al aplicar el máximo común divisor a este número y a este número, comencemos con el menor de los primos. Como se indica acá, el menor de los primos está seleccionado y es el número 2. Si al 360 lo dividimos en 2, obtenemos 180. Si al 150 lo dividimos en 2, obtenemos 75. Ahora, estos dos números no son divisibles en 2, entonces saltamos al siguiente primo, que es el 3.
180 dividido en 3, obtenemos simplemente 60. Y 75 dividido en 3, obtenemos 25. Ahora, el 60 y el 25 tienen que ser divisibles en 3 exactamente. Si no lo son, debemos saltar al otro primo. No lo son, saltamos al 5. 60 dividido en 5, eso sería 12. Y 25 dividido en 5, eso sería 5, como he colocado ahí. Entonces acá vamos a decir que el máximo común divisor entre 360 y 150 va a ser 2 por 3 por 5. Entonces 2 por 3 son 6, por 5 son 30. Y estos serían 30 metros. Son parcelas de 30 por 30. Es decir, cada una de esas parcelas que se encuentran acá tiene una medida de 30 por 30. Por lo tanto, estas parcelas son de 900 metros cuadrados. Se debe destacar como cada parcela va a estar contenida acá exactamente en el terreno original. Obviamente esas parcelas se debe considerar el camino dentro de las parcelas. Acá los que compren las parcelas verán cómo construyen el camino. Eso tendría que ser. Veamos, ¿qué es lo que se pregunta? Se pregunta cuál es el precio de venta de cada parcela. Y esto es la cantidad de metros cuadrados. Se dice que cada metro cuadrado vale 30.000 pesos. Entonces esta cantidad se debe multiplicar por el valor asignado. Como dice el encabezado, esta es la gran incógnita, el precio de cada parcela. Entonces el precio de cada parcela lo vamos a abreviar como PPP. Entonces serían los 900 metros cuadrados por cuánto vale cada metro cuadrado. Cada metro cuadrado vale 30.000 pesos. Entonces el precio va a ser 900.000 por 30.000, lo cual da 27 millones. Esto sería en pesos. Esto es lo que vale en total cada una de las parcelas. Ahora, también en este tipo de problema podrían haber preguntado cuántas parcelas se pueden obtener. ¿Ya? También se puede preguntar eso. Para responder esa pregunta, hemos realizado la siguiente representación. Por este lado tenemos 5 divisiones y por este otro lado tenemos 12 divisiones. Si multiplicamos 30, que es esa medida, por 12, daría 360. Si multiplicamos 30, que es esta medida, por 5, que hay acá hay 5, daría 150. Entonces cuadra a la perfección. Ahora tendría que multiplicar yo 12 por 5. Y 12 por 5 serían 60. Por lo tanto, se puede entender que acá existen 60 parcelas. En el presente problema dice así. 3 caballos arrancan juntos en una carrera en la que la pista es circular. El primero tarda 10 segundos, el segundo 11 segundos y el tercero 12 segundos en dar una vuelta a la pista. Se pregunta, ¿al cabo de cuántos segundos pasarán juntos por la línea de salida? Entonces vamos a plantear lo siguiente. Vamos a simplificar un poquitín el problema para entender un poco mejor. Vamos a trabajar con la siguiente información. Vamos a decir que el caballo 1, el C1, da la vuelta en 2 segundos. El 2 en 3 y el 3 en 4. De esa forma son números más chiquititos. Entonces vamos a ver cómo van cambiando los valores vuelta a vuelta. Por ejemplo, si el primero se demora 2, a la primera la darán 2. Si el segundo se demora 3, la primera la terminará a los 3. Y si el tercero se demora 4, la primera lo terminará a los 4. Como el primero va en 2, podemos continuar esto que serían 2, 4, 6, 8, 10 y 2. Esta sería la cuarta, la quinta y la sexta. El tercero lo haría en 6, en 9, en 12, en 15 y en 18. Mientras que el tercero lo haría en 8. 8 más 4 son 12, más 4 son 16, más 4 son 20. Y si a 20 le sumo 4, serían 24. ¿Qué son el 1, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12? Son múltiplos de 2. El 13, 6, 9, 12, 15 y 18 son múltiplos de 3. Y el 4, el 8, el 12, el 16, 20, 24 son múltiplos de 4.
Y como acá se está pidiendo lo siguiente, dice a los cuántos segundos pasarán juntos por la línea de salida. Es decir, a los cuántos segundos volverán a coincidir en la línea de salida. Y serían a los 12. Coinciden a los 12. Si estiramos esto más hacia acá, van a volver a coincidir. Pero dice, a cabo de cuántos segundos pasarán juntos por la línea de salida. Entiendo que a los cuantos segundos volverán a pasar nuevamente por la línea de salida. Entonces lo que he realizado acá realmente es el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4. Por lo tanto, este es un problema de mínimo común múltiplo. Los datos originales son 10, 11 y 12. Vamos a resolver ahora con los datos originales, pero no de esta forma, sino con la metodología de mínimo común múltiplo. El objetivo es calcular el mínimo común múltiplo de 10, 11 y 12. Primero comenzamos con el menor de los primos, que es el 2. El 10 al dividirlo en 2, eso daría 5. El 11 al dividirlo en 2 no se puede. Por lo tanto, este método dice que se baja. Y el 12 al dividirlo en 2 sería 6. Continúo con el 2. El 2 en 6, eso daría 3, pero el 2 en 11 no se puede y el 2 en 5 tampoco. Bajaría el 5 y bajaría el 11 porque no se puede. Pasamos al siguiente primo porque ya ninguno de estos es divisible en 2 y el siguiente es el 3. El 3 en 3 está contenido una vez. Mientras que el 11 no puede ser dividido en 3, tampoco el 5 puede ser dividido en 3. ¿Qué sucede con ellos? Simplemente se bajan. Como la primera columna ya la tenemos lista, hemos llegado a lo que es el número 1. El siguiente primo es el 5. Y el 5 en 5 está contenido una vez, por lo tanto hemos terminado con esta columna. Pero ¿qué pasa con el 11? El 11 simplemente lo debemos bajar porque no se puede dividir en 5. El siguiente primo es el 7 y el 7 no divide al 11. Pero debemos recurrir al siguiente, que es el 11, y el 11 sí es divisible en 11, y eso daría 1. Y de esta forma hemos terminado con la última columna. Por lo tanto, podemos establecer lo siguiente, que el mínimo común múltiplo entre 10, 11 y 12 va a ser 2 al cuadrado por 3 por 5 por 11. Recuerden que es 2 al cuadrado porque es 2 por 2. 2 al cuadrado. Al resolver todo esto obtenemos 660. Y estos serían 660 segundos. Ahora, si nosotros queremos obtener el resultado de cuando vuelven a coincidir en minutos, estos 660 se dividen en 60, lo cual daría 11 minutos. Es decir, para pasar de segundo a minuto se debe dividir en 60. Y de esta forma llegamos a la solución final. Veamos el siguiente problema ahora a continuación. El presente problema dice así: se tiene dos aljibes A y B con 216 litros y 360 litros de vino, respectivamente. Se quiere transvasar dicho vino en pequeños recipientes iguales, de forma que el número de ellos sea el menor posible. Y dice, y que tenga el vino sin mezclar el de los aljibes. Es decir, la idea es no mezclar el vino del aljibe A con el vino del camión aljibe B. Entonces, la pregunta es, ¿qué cantidad tendrá cada recipiente? Y la otra pregunta es, ¿cuántos se emplearán en cada aljibe? Entonces, están preguntando por la cantidad de litros por cada recipiente y el número de recipientes que se han llenado de vino de cada uno de los aljibes. Por lo tanto, debemos plantear lo siguiente. Entonces tenemos los siguientes recipientes con vino, el A y el B, y la idea es sacar vino de este y llevarlo a los recipientes de acá, y sacar vino de este y llevarlo a los recipientes de acá. Se pide que esta sea la menor cantidad de recipientes y que el vino de este no pase acá y el vino de este otro no pase acá. Esa es una de las condiciones. Por lo tanto, lo que estamos realizando acá es una división, porque estamos sacando de la cantidad inicial y la estamos dividiendo acá, por ejemplo, en dos partes, y de la cantidad inicial la dividimos en tres partes. Es decir, estamos dividiendo.
También debe asumirse que cada uno de los recipientes tenga la misma capacidad. Entonces, la capacidad de cada uno de los recipientes en realidad va a ser el máximo divisor común, porque como estamos realizando una división, debe entenderse que es un problema de máximo divisor común. Las cantidades son 216 y 360. Entonces, vamos a realizar lo que es el máximo común divisor. El 216 y el 360 ambos son divisibles en 2, daría 108. Y el 360, al dividirlo en 2, daría 180. Todavía puedo continuar con el 2, que es el menor de los primos. Y acá nos daría 54. Y el 180 dividido en 2 daría 90. Después todavía puedo por 2 porque terminan en par. Y al dividirlo en 2, esto daría 27. Y al dividirlo en 2, esto daría simplemente 45. Ya no se puede más por 2. Pasamos al siguiente primo, que es el 3. El 27 al dividirlo en 3, eso daría 9. Y el 45 al dividirlo en 3 daría 15. ¿Se puede por 3? Sí. El 9 al ser dividido en 3 daría 3. Y el 15 en 3 daría 5. Ya no se puede más. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 216 y 360 va a ser 2 elevado al cubo por 3 al cuadrado. Lo cual resulta ser de 72 litros. Ahora, si la cantidad inicial de este, que es de 216, lo dividimos en 72, obtenemos 3. Y lo 360 dividido en 72, obtenemos 5. Por lo tanto, ese sería el número. Acá estarían 3 y acá habrían 5. De esta forma hemos terminado una vez respondidas las siguientes preguntas. 3 para el aljibe A y 5 para el aljibe B. Y cada depósito tiene una capacidad de 72 litros de vino. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.